Buenos días, hoy 26 de abril del año 2026 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical con el título que es precisamente una misión con mensaje. Es la sesión 2 del material para adultos de Lightwave, que es de la Convención Bautista del Sur. Muy bien. Siempre he dicho que este material es interdenominacional, no es solamente la visión bautista, sino que trato de que sea integralmente una visión cristiana. Muy bien, vamos a iniciar con la versión en español. Y cuando ustedes vean en su momento cómo es la lámina de este mensaje, pues no le entenderán mucho porque se refiere a la versión en inglés. Dice la idea central: solo podemos tener una relación con Dios a través de Cristo. Aplicación para la vida. Imagínate por un momento que vas caminando por una vereda cuando te encuentras con alguien que te pregunta qué camino debes tomar para llegar a determinada ciudad. Le contestas: para llegar a esta ciudad debes tomar este camino hacia el norte. El caminante, enfadado, te respondió: eso me parece demasiado restrictivo. Quiero tomar cualquier camino y llegar a la ciudad. Sorprendido por la respuesta, le dices: la vereda hacia el norte es la única que llega a la ciudad. No estoy siendo restrictivo, simplemente es la verdad. El hombre enojado se aleja por otro camino. Algo similar ocurre hoy en el plano espiritual. Hay personas que se molestan cuando se les dice que hay un camino al cielo, el único camino que Dios ha provisto, Jesucristo. Si su iglesia no dice que ese es el único camino, no es cristiana. Y eso es una buena noticia. En esta segunda sesión estudiaremos la bendición de tener una relación con Dios únicamente a través de Cristo. Prepara tu corazón y deja de que Dios te hable por medio de su palabra. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la versión en inglés. Aquí vamos a ver, ahorita comentamos los posts. En un tren en las entrañas del aeropuerto más concurrido del mundo, vi a una anciana que intentaba desesperadamente comunicarse con los pasajeros a su alrededor. Les mostraba su tarjeta de embarque a todos los que la miraban, pero no entendían su español ni ella el inglés del otro. Eso nos pasa mucho. Por desgracia, la mayor parte del poco español que sabía lo he olvidado hace mucho tiempo, pero sí mucho de aeropuertos. Así que intervine en el aeropuerto de Atlanta. Tiene 192 puertas de embarques repartidas en 7 vestíbulos de 2 terminales. Esos son 192 oportunidades para volar a algún sitio, pero solo un vuelo la llevaría de Lima a Louisville. Mi reto inmediato era convencerla de que no se bajara en ninguna de las siguientes 3 paradas del tren y luego esperar que confiara lo suficiente en mí como para bajarse en la 4ª y seguirme hasta la puerta 811. Nuestro mundo está repleto de religiones y portavoces que nos cuentan su versión de cómo conocer a Dios y cómo llegar al lugar al que todos anhelan ir, el cielo. Pero solo hay una manera de conocerlo, de conocer a Dios, y solo una manera de llegar al cielo. Así como solo una puerta lleva a aquel viajero perdido de Atlanta a Louisville, la muerte y resurrección de Cristo, y solo ellas nos abrieron el camino para acercarnos a Dios. Habiendo comprendido la verdad sobre Cristo y el Evangelio, Pedro y Juan deseaban que otros conocieran la verdad de la salvación solo a través de Jesucristo.
Vamos a ver, aquí está la pobre ancianita que estaba viendo en el aeropuerto del lado izquierdo cómo poder en su momento irse a la puerta correcta. Eso ha pasado muchas veces. Afortunadamente hemos encontrado la puerta y luego tenemos que correr, pero esa es otra cosa. Del lado derecho, que es concordante con la enseñanza, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es restrictivo. Es solamente ese camino. Si a ustedes les dicen, como decían los merolicos, que no le platiquen, que no le cuenten, que no le digan que hay en su momento otros caminos para llegar al cielo, es falso. Solamente Jesucristo es el único. Lo demás son chismes. Hechos 3 del 11 al 15. Pedro se dirige a los espectadores. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y Juan, eso lo vimos la clase pasada con el milagro del lisiado, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. 12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? (13) El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado al siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. ¿Fue cierto? Sí. Es más, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Bueno. 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Luego hasta lo ponen de presidente. En algunos países bananeros, desde luego. 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Aquí en este post, pues vemos cómo estaría. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Quién? Jesucristo. Muy bien. Vamos a ver, discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón. En el libro Pedro el Galileo de César Vidal, editorial VIH en español, nos dice que este milagro relatado en Hechos 3 del 16 al 26 evidencia cómo vivían los apóstoles durante la alborada de su ministerio. Efectivamente, Pedro no tenía dinero, pero sí le dio el milagro de su sanidad. Esa curación provocó asombro y espanto en el pueblo, que veía a esa persona anteriormente discapacitado 3:10. Cuando no diga el nombre del libro, es el libro de Hechos. Y entonces Pedro aprovechó la ocasión para dar un mensaje en el Pórtico de Salomón, lo que se dio por la fuente lucana 3 del 16 al 26. La predicación de Pedro, como había sucedido en el día de Pentecostés, estuvo dirigida a los judíos, y como también había acontecido entonces, no puso el énfasis en el aspecto más llamativo y espectacular de lo acontecido, sino en Jesús, el Mesías rechazado por Israel. Sí, aquel hombre caminaba ahora, pero no se debía a mérito o cualidad alguna de Pedro o Juan, sino al nombre de Jesucristo. Hechos 3 del 11 al 12. Ese Jesús que había sido rechazado y entregado a Pilatos, presionándolo para condenar a Jesús, a pesar de estar dispuesto a dejarlo en libertad, al pedir la liberación de un criminal como Barrabás, y finalmente hacer que lo crucificaran. 3 del 13 al 15. Pero al que dieron por muerto, era el autor de la vida, y seguía actuando sanando a aquel hombre
del que estaba ante ellos. 3 del 15 al 16. Ese Jesús había resucitado y ellos podían afirmarlo porque habían sido testigos del hecho. 3:15. En aquella conducta había quedado de manifiesto la gran ignorancia del pueblo judío y de sus dirigentes. Hechos 3:17. Pero también el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías sufriente. Versículo 18. Ahora existía una posibilidad de confesión para recibir perdón de los pecados y disfrutar cuando Dios enviara de nuevo a Jesús. Estas palabras de Pedro cuentan con paralelos significativos en la literatura judía. En el Midrash Rabbah sobre Lamentaciones, comentarios a Oseas 5:13, 5:15, se habla de cómo la Shekinah, la gloria divina, ascendería a su primitivo lugar de habitación, tal y como estaba escrito: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Ese mismo libro sobre Ruth 5:6 contiene también una referencia a la creencia en el Mesías revelado y luego oculto. Rabino Berekiah, hablando en nombre del rabino Leví, señala que el futuro redentor, el Mesías, sería como el antiguo redentor Moisés, en que, así como el primero se reveló y luego fue escondido de ellos Israel, y el futuro redentor será revelado y luego escondido de ellos. El Midrash sobre Ruth 2:14 contiene esta misma tesis y la relaciona con Daniel 12, del 11 al 12, y señala que el intervalo entre la desaparición del Mesías y su nueva aparición debía ser de 45 días. Pedro estaba afirmando que el Mesías había marchado con Dios, pero regresaría para llevar a cabo la restauración de todo. Versículos 20 al 24. Antes de que eso sucediera, los judíos tenían la oportunidad de convertirse y recibir al profeta anunciado por Moisés. Deuteronomio 18 del 15 al 16. Así como las bendiciones prometidas a Abraham, versículos 25. A ellos se dirigía en primer lugar ese mensaje de salvación. Poco puede sorprender la reacción de las autoridades del templo al detener a Pedro y Juan, Hechos 4 del 1 al 2. Y tampoco que le reprendieran por lo que acababa de suceder, 4, 3 y 4. Menos puede causar extrañeza la respuesta de Pedro ante los dirigentes espirituales del pueblo judío, 4, 8 al 20. En el libro Recuento de Pedro, del reverendo Edward Martínez, editorial del mismo autor, en una forma novelesca, dice respecto al milagro: con todo ese alboroto la gente empezó a acercarse y maravillarse al ver el milagro que había ocurrido, y el cojo lisiado les decía a todos que nosotros lo habíamos sanado. Entendí que tenía que aclarar las cosas, porque no quería que la gente se equivocara y pensara que yo era alguien sobrenatural. Así comencé a explicarles que nosotros solo estábamos haciendo esto en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Al que a ellos había negado y entregado a Pilatos para que lo crucificaran. Pero Dios lo había resucitado de los muertos. Estaba explicándoles el evangelio de salvación cuando vinieron sobre nosotros los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y nos echaron mano y nos pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero a pesar de eso, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones eran 5,000. Esa noche en la cárcel, Juan y yo estábamos un poco asustados. Yo nunca antes había estado preso, y Juan mucho menos. Los romanos eran crueles con los presos y no teníamos idea de lo que nos harían, pero ahí mismo decidimos orar. Una paz tremenda llenó mi corazón. Muy bien. En el libro de Justo L. González, que es uno de los mejores historiadores del cristianismo, tiene muchísimas obras al respecto,
Comentario al Evangelio de Lucas y Libro de Hechos, editorial CRIE, titula los versículos 11 al 26 como la explicación de Pedro. Y en ellos los dos apóstoles siguen abriendo camino y de repente se encuentran con una multitud. En los versículos 11 y 12 cabe indicar que el pueblo era el que los veía, no sus dirigentes, 4:1. Incluso el pueblo sí tenía con ellos favor, 2:47. El discurso de Pedro tiene el propósito de darle el crédito a Jesús y no a Pedro o Juan, por el milagro que ha tenido lugar. Pedro les dice que no los deben de ver con ojos fijos, atensein, porque no fueron ellos los que sanaron al lisiado. Y si la gente estaba fijando sus ojos en ellos, lo hacían como admiración y casi adoración. En el libro de los Hechos de F.F. Bruce, editorial CLIE, titula los versículos 11 al 26 como Pedro en el pórtico de Salomón. De los versículos 11 al 16 los titula El poder del nombre de Jesús. En el versículo 11, cuando el culto de oración y adoración había terminado, Pedro y Juan, junto con el hombre que habían curado de su parálisis, salieron del templo al área exterior, posiblemente regresando a la puerta La Hermosa en dirección al lado este del atrio. La Hermosa, que también se llama Oriental y algunos lo llaman de Oro, hacia la columna de Salomón. Una multitud de espectadores maravillados se agolpaban en torno a ellos, y cuando llegaron a la columna de Salomón, Pedro tenía una gran audiencia, preparada para escuchar todo lo que les pudiera decir. Si el verdadero significado del milagro escapaba a la multitud, como de hecho así era, Pedro tenía una excelente oportunidad de explicarlo, y el hombre mismo que permanecía con sus benefactores era la confirmación visible de las palabras de Pedro. Versículo 12. No os imaginéis, dijo Pedro, dirigiéndose a la multitud, que ha sido por algo poder o piedad especial propio que hemos hecho caminar este hombre. Lo debían verlos como si hubieran algo maravilloso en nosotros, y no estéis tan sorprendidos de lo que ha ocurrido a este hombre. Esto es obra de Dios. Versículo 13. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, dijo Pedro, empleando el venerado y antiguo lenguaje litúrgico que procedía de la teofanía de la zarza ardiente, Éxodo 3, 6 y 15, ha glorificado a su siervo Jesús. Esto con el objeto de explicar cómo el paralítico había sido curado. Pedro se dio cuenta de que era necesario narrar esta obra de Dios que había ocurrido tan recientemente en medio de ellos. El paralítico había sido curado porque Jesús había sido glorificado desde su lugar de exaltación. Jesús había dotado a sus discípulos con el poder de actuar en su nombre y de hacer grandes obras como las que él mismo había protagonizado en los días de su presencia física. Pedro emplea un lenguaje tomado de la imagen del obediente y sufriente siervo del Señor. Isaías 52, 13 al 53, 12. Una imagen que empezó con las palabras: mirad, mi siervo será exaltado, levantado y enaltecido. Isaías 42, 53, 52, 13. La voz desde los cielos que vino a Jesús desde el día del bautismo se dirige a él con el lenguaje de Isaías 42, 1, donde el siervo hace su primera aparición, y esta figura ha tenido una notable influencia en el Nuevo Testamento. Luego vuelve a contarnos de su sufrimiento. No exonera a la audiencia de Jerusalén de su responsabilidad compartida en la muerte de Jesús, en donde la gente se puso del lado del sumo sacerdote y de los dirigentes, demandando la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Lucas 23, del 13 al 25. Dios ha glorificado a su siervo, les dice Pedro.
Pero cuando estuvo en su poder, lo entregasteis para que fuera ejecutado por los romanos. Cuando el gobierno romano estaba dispuesto a soltarlo, hablasteis contra él. Y aquí es donde vemos la naturaleza del pueblo de Israel. O sea, en su momento, ¿qué hizo con Jesucristo? Pese a que había ayudado a los enfermos, había sanado, había inclusive establecido normas mucho más benignas que la Torá, simple y llanamente lo sacrificaron, pese a que era judío. Entonces, creo que es algo que tienen en el ¿cómo se dice? En el ADN los judíos. Versículos 14 y 15. No todos, pero sí algunos. Vosotros repudiasteis al santo y justo, dijo Pedro, empleando una doble designación enraizada en el lenguaje del Antiguo Testamento. Rehusaron reconocerlo como el divinamente escogido Rey y Salvador. Y cuando Pilato se ofreció liberarlo, pidieron ustedes que fuera condenado a muerte, en vez de liberarlo. Lucas 23, del 1 al 5. Pidieron que la vida de un asesino fuera preservada, pero mataron al autor de vida. Una asombrosa paradoja. Pero Dios restauró otra vez su vida, y los apóstoles estaban allí para testificar del hecho de la resurrección. Otra vez está claro cómo la predicación apostólica de Hechos desea enfatizar el contraste entre el tratamiento de los hombres hacia Jesús y el de Dios. Desglose. Hace un par de años mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo al circo. Me encanta el circo. Quedamos impresionados y completamente atónitos con algunas de las acrobacias que vimos. Estos hombres y mujeres han dedicado en algunos casos su vida entera a dominar alguna habilidad especial. Me gusta mucho en especial los del Cirque du Soleil, ya sea física o en la manipulación de objetos. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que te dejó atónito? ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que te dejó atónito? Solo podemos imaginar cuán maravillados estaban los judíos cuando se dieron cuenta del milagro sucedido en la vida del hombre que fue sanado. Estos versículos nos enseñan varias verdades importantes sobre la vida espiritual. Primera, toda la gloria es de Cristo, versículos 12 y 13. Pedro y Juan no tenían intención alguna de que las personas los alabasen a ellos. De inmediato dirigieron la atención hacia Dios y hacia su Hijo unigénito Jesús. Había sido glorificado. Jesucristo había sido en su momento resucitado. Y ahora ellos glorificaban a Jesús por el milagro que él había hecho usando a uno de los apóstoles. Toda la gloria es siempre de Jesús. Su gloria, como dijo Pablo, cita, porque habíais sido comprados por precio, glorificado a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fin de la cita. 1 Corintios 6:20. Segunda, nuestro pecado es algo grave, versículos 13 y 14. Si queremos entender lo hermoso de las buenas nuevas, el Evangelio, se necesita comprender la realidad de nuestra condición pecaminosa. Pedro fue directo con los judíos al recordarles la profundidad de su pecado por haber entregado y negado a Jesús. A veces podemos tener miedo de que la gente se moleste cuando les hablamos del pecado. Sin embargo, lo hacemos porque esa es nuestra condición antes de Cristo. Pecadores sin esperanza, Efesios 2:12. Por lo tanto, no olvidemos que somos pecadores con un gran Salvador. Con razón escribió el apóstol, cita, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Tercera, en la resurrección de Cristo hay salvación, versículo 15. Jesús no se quedó en la tumba, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Los discípulos eran testigos de esa verdad y la proclamaban por todas partes. Esa verdad es la misma que hoy proclamamos, que la resurrección es de Jesús
y es la promesa de vida para todo aquel que cree en Él. Juan 11:26. El mensaje de resurrección era parte vital de la predicación del Evangelio. Una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento nos lo recuerdan. Jesús ha resucitado. Esta gloriosa verdad nos llena de esperanza y valor para compartir con otros. La bendita salvación por medio de la fe en Cristo. Quizás tú también, al igual que yo, te has sentido sorprendido por las habilidades de los acróbatas en el circo o por el talento impresionante de algún deportista. Pero esto palidece ante la gloria de la obra de la gloria de Cristo, pues no hay nada más sorprendente que esto, que el Dios verdadero se haya hecho carne, que haya vivido entre nosotros, haya cumplido perfectamente toda la ley y en obediencia haya muerto por nosotros, resucitado al tercer día y ofreciendo una gran salvación a aquel que cree en Él. Bendito sea Él. ¿Alguien más ha resucitado? No, solo Jesucristo. Por ahí algunos dicen que alguien subió ya al cielo. Esos son mitos. Lo que dice la palabra y lo que fue verificado históricamente fue que Jesucristo sí murió, resucitó, subió al cielo y está glorificado. Ahora, Él dijo que donde hubiera 2 o 3 reunidos, estaría Él. Entonces, como es Dios y hombre, puede hacerlo. No hay ningún impedimento para que esto se dé. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que las primeras son de la versión española y las segundas son de la versión inglesa. Anteriormente ponía los textos que leía, pero la cuestión es que era muy difícil seguirlos, entonces he optado mejor por esta forma y creo que didácticamente se entiende mejor. Preguntas. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta sobre la razón de que tu vida sea diferente? Bueno, a mí en lo personal sí me han preguntado y siempre he dicho que es por el papel que Cristo tiene en mi vida. Yo creo que si no tuviera esa confianza, pues no pudiera haber hecho todas las cosas que Dios me ha permitido. Ni tampoco quizás tuviera tenido la pareja que hoy tengo, el matrimonio que hoy tengo, los hijos que tengo, aunque algunos no me quieran, pero bueno. Y sobre todo, que me haya permitido, pese a mi incapacidad, poder seguir trabajando y poder seguir en su momento rindiendo homenaje al que me salvó a través de este ministerio. En inglés dice, ¿en qué lugar grande odiarías perderte? Es en el aeropuerto. Es estresante, sobre todo cuando tienes que hacer un transbordo y no encuentras la puerta. Es angustiante, más como en aeropuertos de Estados Unidos. En lo personal los que he visto son el de Houston y el de Dallas, que son también impresionantes. Me dicen que es más grande el de Atlanta, entonces ese sí no lo quiero ni conocer. Muy bien. La 2. ¿Qué parte de tu vida necesitas pasar de miren lo que hice a miren lo que Dios hizo? A veces nosotros somos egoístas. No reconocemos que lo que hacemos viene de Dios. No somos autosuficientes. Al menos el cristianismo reconoce que debe de depender de Dios para poder hacer sus obras. En inglés, ¿qué es lo que más te gusta del comienzo del mensaje de Pedro? Que es franco, que él no se alaba a sí mismo, que es humilde. Y eso es lo importante con el cristiano. El cristiano, a todo lo que viene de bendición a su vida, debe de darle gracias a Dios. Ese es el deber de humildad y de verdadero siervo y de verdadero cristiano fiel que cree en Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro recorrido teológico. Hechos 3 del 16 al 20.
Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. (17) Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. No tanto ignorancia, pero bueno. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Enviándoles el Mesías que había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. ¿Lo creen los judíos? No. Jesús, el Mesías esperado. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 16 al 26. En el libro de González, Pedro dice 2 veces que el lisiado ha sido sanado por fe en Jesús, pero no dice si se trata de la fe del incapacitado o de Pedro o Juan. En todo caso, lo que Pedro dice es que el Dios del pueblo a quien se dirige, el Dios de Abraham, de Isaac, etc., es el que ha glorificado a Jesús, y que fue ese mismo Jesús a quien ellos negaron y lo mataron, pese a ser el autor de la vida, versículo 15. Pero no todo termina en tragedia, por 2 razones. Primera, Dios resucita a Jesús, 3:15. De tal modo que el nombre de Jesús ahora tiene poder, y por la fe en ese nombre, el inválido fue sanado, y demuestra que Dios es poderoso para sobreponerse al mal de los humanos. 3:15 al 16. Segunda, los mismos que mataron al autor de la vida, queda todavía abierta la posibilidad de arrepentimiento y la conversión. 17 al 26. Pedro afirma que lo hicieron por ignorancia, ellos y los gobernantes. Versículo 17. Y también que era necesario que Cristo sufriera, versículo 18. En consecuencia los invita a arrepentirse y convertirse, aceptando a Jesucristo, quien fue anunciado por todos los profetas. Versículo 19 al 26. En el libro de Bruce, el hombre que fue humillado y ahora fue glorificado por Dios, es quien ha curado al lisiado por su fe en ese mismo nombre, que él se ha apropiado de la bendición y fortaleza que se veía ahora. La curación fue completa, lo cual era obvio para todos. El poder que logró tal milagro reside en el nombre de Jesucristo. No había una eficacia mágica en las palabras de Pedro al pronunciar el nombre de Jesús. Él mandaba al paralítico: levántate, y éste sabría que no habría beneficio si no hubiera respondido con fe a lo que Pedro le dijo. Cuando hubo una respuesta de fe, el poder de Cristo, el resucitado, llenó su cuerpo de salud y fortaleza. Versículos 17 al 18. Pedro concedió que el tratamiento al Mesías por parte de la gente de Jerusalén fue por ignorancia. No se dieron cuenta de que Jesús fue divinamente enviado como Salvador, como Jesús incluso mismo lo dijo, Lucas 23:34. Aunque algunos creen que se refiere a los soldados romanos, es como una proclamación de amnistía divina, ofreciendo perdón a todos los que tomaron parte en la muerte de Jesús. Deben reconocer su error y pecado y se volvieran a Dios en arrepentimiento, dado que todo lo que sucedió había sido profetizado por los mismos profetas, quienes dijeron de antemano que él iba a sufrir
Era el siervo obediente de Dios sufriendo por los pecados de otro. Jesús murió y aceptó su misión mesiánica, y en los términos de ese relato profético. Por eso los apóstoles recuerdan, por él, la salvación podría ser llevada a muchos. Versículo 19. Todo lo que tenían que hacer era cambiar su actitud con respecto a Jesús y venir a Dios con una nueva actitud. Dios había declarado claramente su veredicto al levantar a Jesús entre los muertos, que se arrepientan, por tanto, que repuden con horror su aquiescencia. Aquiescencia significa ascenso, consentimiento, permiso, autorización en la muerte de su verdadero Mesías. Necesitan que vuelvan su corazón a Dios, y la salvación y bendición procurada por la muerte del Mesías, sus pecados serán borrados. Incluso el pecado de pecados, al consentir la muerte del autor de la vida. Ese es el corazón del Evangelio de la gracia. Y vendrá un tiempo de refrigerio y gozo, como lo anunciaron los profetas, como esa nueva era a la que serían enviados por Dios. Éxodo 8:15. Versículos 20 al 21. Continuando con el libro de Hebreos, en el amanecer de esos tiempos de refrigerio y gozo, estaban conectados, era la esperanza de muchos con la venida del Mesías, y él vino de verdad, pero fue ignorado y repudiado por la mayoría de aquellos a los que había venido. Pero volverá. Esto está implícito en las palabras de Pedro, cuando habló a sus oyentes de que Jesús como aquel que ha sido designado como vuestro Mesías. No quiere decir que en el presente es solo el Mesías designado, ya que su sacrificio aguarda su significado advenimiento en gloria. Esta idea ha sido sugerida por aquellos que consideran los versículos 19 a 31 como la encarnación de la cristología más primitiva de todas. Pero no hay nada en la palabra traducida designado que implique designación, como dispuesto a cumplirlo completo. Las otras dos veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, 22:14 y 26:46, está relacionado con la elección de Pablo como heraldo del Evangelio. Se aplica aquí a Jesús en el mismo sentido que las palabras traducidas como designado en 2:22 y ordenado en 10:42. Es por su resurrección que Jesús ha sido designado o señalado como Mesías en el sentido de la declaración de Pablo, quizás siendo esta una antigua confesión de fe. En Romanos 1:4 nos dice que ha sido designado Hijo de Dios con poder por su resurrección de la muerte. Así investido de dignidad mesiánica, dice Pedro, Jesús ha sido recibido en su divina presencia y permanecerá allí hasta la consumación de todo lo que los profetas desde los tiempos antiguos habían predicho. Pero la palabra que significa consumación o establecimiento puede también, en el contexto adecuado, tener el sentido de restauración o restitución. Si tuviera que reconocerse como una referencia a la restauración de todas las cosas, deberíamos recordar que Jesús dijo: Elías vino primero a restaurar todas las cosas, Marcos 9:12. Entonces se aplica a Jesús el advertio que se había señalado para el regreso de Elías. Entonces el establecimiento o el cumplimiento está igualmente bien atestiguado y tiene mucho sentido en el presente contexto, en referencia al cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, culminando con el establecimiento del orden de Dios en la tierra, que Jesús debe permanecer en el cielo hasta esa consumación. Coincide con la exposición de Pablo del Salmo 101:1. Cita: Cristo debe reinar a la mano derecha de Dios hasta que todos los poderes hostiles sean vencidos. Fin de la cita. A las gentes de Jerusalén se les llama a que tengan lealtad a Jesús como Mesías. Mientras muchos respondieron a este llamado en los primeros días de la iglesia, siguieron siendo una minoría. Como vemos que Lucas ilustra en Hechos,
el progreso rechazo al evangelio por los judíos, progresivo rechazo del evangelio de los judíos, 11-18. Originalmente era una especie de secta judía, pero fueron expulsados. Son dos religiones distintas, no es una sola. Y lo que pasa en su momento cuando nos damos cuenta de esto es que no podemos estar totalmente cegados por el amor a Israel. No, hay que ser objetivos. Israel desechó y rechazó a los cristianos. Tan es así que ya no pudieron congregarse en las sinagogas. Es más, los persiguieron, los mataron, los que buscaron desaparecer. ¿Pero qué creen? Como lo dijo el maestro Gamaliel, a fin de cuentas, si es de Dios, el movimiento permaneció. Muy bien. Y con la progresiva aceptación de los gentiles, entonces el significado de las palabras de Pedro es que la bendición del Evangelio fluya desde la muerte y resurrección de Jesús, que debe extenderse al mundo. Entonces, y solo entonces, regresará. Desglose. Perdón, lo hice sin querer. El Chapulín decía sin querer queriendo. Varias veces he dicho estas palabras, por ejemplo, le pedí perdón a mi esposa cuando hice algo que le lastimó, incluso si no fue mi intención hacerlo. Mi responsabilidad como esposo es pedir perdón, corregir la falta y procurar no repetirla. Algo similar es lo que Pedro les dijo a sus hermanos judíos en este discurso en el templo. Los siguientes versículos nos ayudan a comprender mejor el mensaje de salvación y el deseo que Dios tiene con todos nosotros por eso. Primero, la fe en Jesús trae santidad, versículo 16. El hombre sanado había recibido completa sanidad por medio de la fe en Jesús. Pedro quería que sus compatriotas supieran que la fe en Jesús trae sanidad tanto física como espiritual, de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de Cristo con otros, debemos de recordar esto. El único que puede traer sanidad a nuestra alma es Jesús. Esta sanidad sucede por medio de la fe, y esa fe es un don gratuito. Efesios 2, 8, 9. Cuando Dios salva a una persona, trae a su corazón completa sanidad, pues la obra de Dios hace en el corazón lleno de fe. Es una obra completa. Segundo, la muerte de Jesús fue el plan de Dios, versículos 17 y 18. Los judíos habían actuado con ignorancia, pues mandaron crucificar a Jesús sin entender por completo lo que hacían. Lucas 23, 34. Aunque eso no excusaba su pecado y su comportamiento, Pedro demuestra la gracia de Dios al asegurarles que todo lo que Jesús padeció había sucedido por el plan de Dios. Sí, el Antiguo Testamento ya profetizaba los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue lo que Dios usó para traer el perdón y salvación a la humanidad. Esto mantiene la tensión bíblica entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en lo que Él hace. Tercero, el perdón de pecados es el deseo de Dios, versículos 19 y 20. Dios tiene un corazón benevolente para con sus criaturas y desea su salvación. Segunda de Pedro 3:9. El arrepentimiento es un cambio de mente y actitud, y la conversión tiene que ver con dar la vuelta y regresar en ese contexto. Tiene que ver con volverse a Dios. Ese volverse ocurre al poner la fe en Cristo. Pedro ya había mencionado la importancia de la fe y aprendimos que lo que Dios desea es que el ser humano creado crea en Cristo, se arrepienta de sus pecados y se convierta al Salvador. ¿Y qué hará Dios? Perdonar los pecados y traer el refrigerio al alma. No solo eso, sino que en la salvación Cristo mismo viene a normar en el corazón del creyente. Efesios 3:17. Qué hermoso es saber que, aunque somos responsables de nuestro propio pecado,
y merecemos condenación, Juan 5:24, por medio de Jesús, Dios ha efectuado el perfecto plan de rescate en la vida, muerte y resurrección de Jesús. A través de la fe en su obra, recibimos una gran y preciosa salvación. Esta salvación se nos concede no porque seamos buenas personas, pues antes de Cristo éramos rebeldes a Dios, Tito 3:13, sino más bien porque tenemos un Dios amoroso y lleno de su misericordia que decidió salvarnos por su amor incomprensible para con nosotros. Glorioso Evangelio. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. La primera es la de la versión española y la segunda es la versión en inglés. ¿Por qué el arrepentimiento es crucial en el Evangelio? Porque si no vemos nuestros pecados y no nos arrepentimos de ellos y ya no los hagamos, pues no creemos en el Evangelio. En una palabra, somos siendo mundanos totalmente. Entonces, quien diga que es cristiano y hace lo contrario a la verdad, a la virtud, al amor, no es cristiano, es un hipócrita. ¿Cómo debería afectar la ignorancia de Dios que vemos en nuestra cultura a la forma en que compartimos el Evangelio? Una de las frases que en México y en varios lugares y con varias sectas utilizan: no me hables de religión. ¿Y por qué no quieren hablar de religión? Por la sencilla razón de que no la conocen. Con muchos trabajos saben leer. Entonces imaginen ustedes que nos pongamos a discutir teológicamente sobre un punto. Pues simplemente no pueden responder. Entonces prefieren utilizar la estrategia de esconderse, de ponerse enojados si alguien habla de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos creen a su manera. O así se ha dicho, o eso es lo que mi mamá me dijo. Si hay quien lo diga así. Muy bien. Vamos a ver. Versículos 24 al 26. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, cita, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Génesis 22, 18 y 26, 4. Versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Si no se convierten, pues no hay en su momento salvación. Aquí estamos viendo al profeta Isaías, que fue el que hizo gran parte del pensamiento mesiánico. Versículo 24. El testimonio profético acerca de Cristo se inició con Moisés, después Samuel y todos los profetas posteriores. Samuel fue el profeta que ungió a David como rey y habló del establecimiento de su reino, y la promesa hecha para David encontró su cumplimiento final en Jesucristo. 13:34. Y todas las palabras de los profetas de orden mesiánico encuentran su cumplimiento final en él. 10:43. Versículos 25 al 26. Aquellos israelitas que estaban escuchando a Pedro eran hijos de los profetas, no en el sentido del Antiguo Testamento, que denotaban el gremio profesional profético, sino en el sentido de que ellos eran herederos de las promesas hechas por Dios a través de los profetas, promesas que habían encontrado su cumplimiento delante de sus propios ojos. Así también ellos eran hijos del pacto hecho por Dios con Abraham, y en su sentido especial
porque habían vivido para ver el día en que el pacto se hacía realidad en Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. Y posteriormente, todas las familias de la tierra serán bendecidas, porque Cristo era descendiente de Abraham, a través de quien la bendición estaba asegurada. Y mientras la bendición era para todas las familias de la tierra, la primera oportunidad de disfrutar esa bendición naturalmente extendida, era la propia familia de Abraham, porque fue en medio de ellos que Dios había levantado a su siervo Jesús. Lo levantó para ser el líder y libertador, justo como siglos antes había levantado a su siervo Moisés. Por eso Jesús vino a otorgarles la mayor bendición de Dios, alejándolos de su pecado. Ahora Dios les está dando una segunda oportunidad. De otra manera, resultarían a la bendición pactada. Contexto. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial Clier, tomamos la 26, que es: al dialogar con una cultura extraña se debe evitar 3 posiciones peligrosas: la retirada, la trinchera y la rendición. Y la 27, el diálogo de Jesús con sus contemporáneos tenía 3 ingredientes fundamentales: alternativa, gracia y reconciliación. Parte 1. La cristiandad fue un sistema religioso, moral y político que dominó Occidente desde Constantino en adelante. Este sistema entró en crisis hace un tiempo. Desde entonces hemos vuelto a hablar de un escenario cultural bastante parecido al de los primeros siglos de la Iglesia. Ya no vivimos en países cristianos, aunque todavía sobrevivan algunos ritos y prácticas en el imaginario colectivo. Ya no compartimos el trasfondo de una ética cristiana que pueda funcionar como una especie de terreno común, con acuerdo implícito sobre el bien y el mal y el sentido de la vida, como los creyentes de los siglos II y III. A nosotros también nos toca habitar en ciudades con un panteón de dioses multiétnicos, entre múltiples acusaciones elevadas por nuestros contemporáneos de que cometemos todo tipo de barbaridades bajo la sospecha del César de que somos un grupo sedicioso. Hay algunos cristianos como los del nacionalismo cristiano que sí lo hacen. Muy bien. Dialogar con, dice, que quiere transformar el mundo. La experiencia cristiana está por primera vez en muchos siglos ante el desafío de tener que dialogar con una cultura a la que percibe como ajena. Una cosmovisión extraña y extranjera de la que se siente alienado y por la que es vista como una alienígena. La Iglesia tiene la sensación de estar hundiéndose. El bien y el mal y el sentido de la vida y de la muerte se debaten hoy entre arenas movedizas. El ejemplo más famoso e infame de la relación de Lutero con la cultura extraña es el que se refiere a los judíos. Sus escritos sobre el tema ocupan algunas de las páginas más lamentables de toda la teología cristiana. En los primeros años de la Reforma, escribió un tratado que para los estándares de la época era un aporte valioso. Allí alentaba a los cristianos a tratar a los judíos con el fin de transmitirles mejor el Evangelio. Pero los años de amargas polémicas fueron endureciendo al reformador. 2 décadas después, en 1543, publicara un tratado tristemente célebre. Se titula Sobre los judíos y sus mentiras. En él recomendaba destruir sus casas, confiscar sus bienes sagrados, limitar sus derechos fundamentales, prohibir sus oraciones y la enseñanza de sus rabinos, haciéndoles cumplir trabajos manuales
y quemar sus sinagogas. Nos sentimos tentados a repetir las palabras que en una ocasión dedicó Melanchthon a sus compañeros de reforma. La cita: Ultimam Luterus etiam tareset. Ay, Lutero, si tan solo pudiera callar. Es casi inexplicable que la misma persona que celebró la libertad cristiana, que afirmó que todo creyente debe ser un Cristo para su prójimo y que fue bajado del caballo de su desesperación por la gracia de Dios, haya podido escribir esas cosas. Nunca se deben de menospreciar los peligros del resentimiento y la ira acumulados por tanto tiempo. Lo interesante del caso es que Lutero nunca tuvo compañeros ni amigos judíos. No los conocía de primera mano. No los entendía. Su comprensión del judaísmo se derivaba de la lectura de tratados explícitamente antisemitas, escritos por cristianos o judíos conversos. Algo similar se puede decir de su pobre comprensión de la teología y las motivaciones que convocaban el movimiento anabautista, del cual surge la Iglesia Bautista, o de la realidad económica que agitaba los reclamos de los campesinos alemanes. Su sesgo cultural, operando en lo profundo de su ignorancia, creó un monstruo imaginario del otro lado de la frontera. Para combatirlo, terminó convirtiéndose él mismo en un monstruo mucho peor. Muchas de estas ideas las aplicó Hitler, y también era alemán. Es más fácil ser violento con alguien, entre comillas, de afuera, que con alguien de dentro. Es el mecanismo que operaba en el circo romano. Los gladiadores no vestían la panopla típica de los soldados romanos, sino salían a la arena ataviados como extranjeros. Al creer que no pertenecían a su grupo cultural, el sufrimiento y la muerte de los gladiadores tenía un peso diferente para los espectadores. Había un distanciamiento simbólico que les permitía aceptar más fácilmente la irracionalidad de la muerte. Es el tipo de mecanismos que siguen operando en las películas de acción actuales. Es más intolerable a nivel emocional la muerte de una sola de los nuestros que la matanza de incontables extranjeros, sean extraterrestres, zombies o simplemente personas de otras etnias, como están haciendo ahorita en Irán. Creo que en nuestros días los cristianos estamos reaccionando de tres grandes maneras frente a este mundo que percibimos como una cultura ajena, incomprensible y hostil. La primera es la retirada. Es lo que pasa cuando cerramos los oídos a lo que pasa allí afuera. Emprendemos entonces una fuga mundi, un escape de la realidad. Nos replegamos en una fe del corazón, en la interioridad privada de la experiencia cristiana, para evitar la contaminación y dedicando así a cosas más espirituales. Si tan solo pudiéramos vivir en un culto interminable, 24/7, como dicen por ahí, entonces no tendríamos que rodear con el ruido que nos rodea. Albert Van Hubel dijo que cuando emprendemos la retirada, convertimos a Cristo en Señor de la Iglesia. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, continuamos con esta lección. Desglose. En el libro Science Speaks, Peter Stoner hizo un cálculo estadístico sobre la posibilidad de que Jesús cumpliera 8 de las profecías que se hicieron sobre él. Si bien Jesús cumplió decenas de profecías, tipos, paralelos y alusiones, ¿sabemos a qué conclusiones llegó Peter Stoner y su equipo? La probabilidad de que una sola persona cumpliera las 8 profecías al azar era de 1 entre 10 a la 17. Esto es 10
seguido de 17 ceros. Esto es una entre 100,000 millones. Stoner dijo que sería cubrir todo el estado de Texas con monedas de dólar medio metro de altura, marcar una de ellas, mezclando todas bien y pedirle a alguien con los ojos vendados que saque la moneda en el primer intento. ¡Increíble! En este pasaje, Pedro nos habla de cómo el Mesías prometido era el que había cumplido múltiples profecías. Estudiaremos juntos esta asombrosa verdad. Por eso, primero, la Biblia dirige nuestra mirada a Cristo, versículo 24. Y así en el resto de la Escritura, toda la Biblia señala que Cristo es el sacerdote perfecto, el profeta por excelencia y el Rey eterno. Muchas veces leemos en la Biblia como una serie desconectada de historias, pero no debemos leerla así. Más bien, hay un tema que une a cada libro con cada capítulo y cada versículo. Es Jesús. Segundo, el pacto que Dios hizo es firme. Versículo 25. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Cuando Él promete algo, lo cumple. Dios le había prometido a Abraham que un descendiente suyo traería bendición a todas las familias de la tierra. Ese descendiente es Jesús. Y por medio de Él podía encontrar la salvación, no solo los judíos, sino también todos nosotros. Podemos regocijarnos en esta hermosa verdad. Dios cumple lo que promete. Tercero, la bendición de Dios es completa. Versículo 26. El Evangelio estaba siendo anunciado por medio de los apóstoles y primeramente a los judíos. Dios había resucitado a Jesús como señal de que era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por medio de la fe en Cristo podría hallar salvación, no solamente los judíos, sino también nosotros. Gálatas 3:14. La mayor bendición que podemos recibir es la salvación de nuestra alma. Una salvación completa y gratuita para todo aquel que cree en Cristo. ¿No te parece extraordinario el plan perfecto de Dios? Nadie podía haber cumplido todas las profecías como lo hizo Jesús. Esta es una poderosa confirmación de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Esta es una verdad que tú debes creer y también proclamar. No olvides que hay incontables personas a tu alrededor que no han escuchado este hermoso mensaje. Y Dios quiere usarte a ti, para transmitir esta palabra de transformación. ¿Te dejarás usar por Dios para esta misión? Esperemos que sí. No quiero ser pesimista. Muy bien. ¿Cómo se fortalece tu fe en Dios al ver que Él cumple sus promesas? Si ha prometido en su momento que va a regresar Cristo y que en Él tenemos salvación, pues yo creo en sus promesas. ¿Qué épocas de renovación has visto venir de la presencia del Señor? Pocas. Realmente son muy pocas las personas y las iglesias que tienen sana doctrina. Gracias a Dios, en la iglesia que estamos actualmente, que se llama Grace Baptist Church, ahí en Mission, pues hemos encontrado una iglesia de sana doctrina. ¿Hay alguna profecía referida a Dios en el Antiguo Testamento que haya llamado la atención? El siervo sufriente. De hecho, en paz descanse, MacArthur, decía que Isaías 52 y 53 sería un evangelio. Incluso si no existiera el Nuevo Testamento, allí estaría contemplada la figura de Cristo. Y por eso es importante siempre estudiar la profecía. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos a través de nuestra relación con Dios? La vida, la salud, la familia, un hogar, pero sobre todo
tener también la conciencia de que individual y colectivamente estamos cerca de Dios. Muy bien. Todos. Hechos 3:21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus profetas. De sus santos profetas. Hechos 3:21. Vamos a hacer una última oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú hagas que este mensaje llegue hasta nuestros huesos, llegue hasta nuestro corazón, porque tú, Señor, eres realmente el que hace los milagros. Tú, Señor, eres el que sana, aún hoy, porque tú estás vivo, no moriste en el Gólgota, resucitaste por voluntad divina y de acuerdo al plan profético y de salvación que hizo Dios. Por eso, Señor, te pedimos que sigas actuando en sanidad, que hagas en su momento que muchas personas te vean, pero sobre todo, que logres tener siempre la visión de que Cristo es el único camino para llegar a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo.